Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre, porque tu brazo no se ha cortado para salvarnos. Gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Padre. Pero te damos gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Amén. En Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Amén. Por eso te alabamos y te damos gracias. Y te damos gracias una vez más por este privilegio que me permites ministrar tu palabra. Palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Elizabeth Tirado, Dios te bendiga, es la primera que se conecta. Gloria a Dios. He estado en estos días viendo, escuchando las noticias. Y verdaderamente el mundo, el ser humano está en un estado de confusión. Cuando yo entiendo que los que están fuera de Jesucristo, ese es el ambiente en el cual deben de estar. Pero la preocupación mía es que en aquellos que profesan ser creyentes, ser hijos de Dios, participan de lo que trae confusión al mundo. Y yo no tengo la menor duda de que la confusión está dentro del pueblo de Dios también. Amén. Si yo le pregunto a ustedes, hermano, ¿en qué año nosotros estamos viviendo? Usted me contestaría. Nosotros los creyentes. Pasó el 22. Amén. ¿Cuál estamos viviendo ahora? El 23. El 23, bueno, eso es lo que nos dice un calendario que creó un cura católico en el 1500 y algo. Y que ese calendario, junto a otros calendarios que hay a nivel mundial, que no están de acuerdo. Porque en algunos lugares cuando se celebra la llamada Navidad, en otros lugares, no, ya ha pasado hace tiempo. Porque unos dicen una fecha y otros otras. Y la iglesia debe o debemos de despertar a la realidad que está en Cristo Jesús. Amén. Y no en la persona de Jesucristo únicamente, sino en lo que Él enseña. Amén. Y dejó establecido. Yo veía y escuchaba las noticias, los noticieros enseñándole a los niños, a los mayores, a los que lo creen, que ya Santa Claus venía montada en su trineo y venía por tal sitio, y que los niños tenían que estar preparados, portarse bien. Y los mayores hacían ecos de esas palabras, aquellos que tienen hijos pequeños y que están creyendo esa mentira, y que en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8 y verso 44, Jesús hablando del diablo dijo que en Satanás no había verdad, porque él es el padre de la mentira. Amén. Quiere decir que toda mentira procede del diablo.
Entonces, si en el calendario divino, que no está sujeto a minutos o a segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, que es en el cual nosotros debemos de estar creyendo y viviendo. Entonces, ¿de dónde viene Santa Claus? Luego le vienen los reyes. Otra mentira. Amén. Escucho en las noticias que hay un tallador que está tallando y talla a Santa Claus, pero a la vez Santa Claus está tallando uno de los 3 reyes magos, que ni eran 3 ni eran magos, pero eso es lo que dice la tradición. Eran 4. Entonces Santa Claus está tallando uno porque Santa Claus quiere traer un mensaje al pueblo, y ese mensaje es que la tradición no se puede olvidar. Que la tradición no se puede olvidar. Luego de los reyes viene el llamado 25 de diciembre, que según el calendario gregoriano, Jesucristo nació ese día, y eso es una mentira. Amén. Pero el pueblo cristiano lo ha creído. Y no solamente lo ha creído, lo demuestra celebrándolo. Con el árbol. Cuando yo me convertí en el 1976, yo recuerdo que en esto que le llaman todavía muchos altares, este lugar que no es altar, pero le llaman altar, ahí solamente podía subir el pastor, el ungido de Dios, según la tradición evangélica. Ahora usted ve a muchas congregaciones que tienen programas televisivos con un árbol más grande que el pastor. Al lugar donde un hijo de Dios no podía subir, ahora tienen un árbol. Eso es un culto pagano. Y bien habló en el pasado Dios a través de uno de sus profetas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Entonces, en el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, Dios está usando a muchos de sus siervos y están saliendo de lo que es la mentira y la tradición y predicándole al pueblo la verdad. Pero hay bien pocos que quieren creer. Porque ya la mentira es un árbol que ha echado raíces en el corazón y en la mente de muchos pastores y creyentes. Y eso no es nada. En el libro de Colosenses capítulo 2 y verso 8, el Espíritu Santo usando a Pablo, ahí dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Quiere decir que todo lo que viene en la tradición es para engañar al ser humano. Y repito, el que está fuera de Cristo, a mí no me sorprende que esté viviendo eso y creyendo. Lo que me sorprende y tiene que causarnos yo no sé ni qué palabra decir. Tristeza. Que la mayor parte del llamado pueblo cristiano esté aceptando tanto engaño, y cuando nos sometemos a las tradiciones,
el que manda sabe y puede, que es Cristo, dijo que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. En otras palabras, o le creemos a Dios o le creemos al diablo, que es el que trae las tradiciones y el mundo. No hay término medio. Entonces está el que yo crea una cosa que es mentira, pero esa mentira la estoy practicando. Yo me convertí en el 1976. Cuando el Señor me fue alumbrando, yo entré a irle huyendo a esto de la Navidad, porque yo cantaba, yo me amanecía cantando en las parrandas. Pero cuando llegó el tiempo de los Reyes, yo oí el comentario de muchos: pero que mi hijo está pequeño y que él vea a otros niños jugando con juguetes y él no, que él va a pensar de mí. Y eso pues tiene lógica. ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo no dejé de regalarle. Yo me recuerdo que los regalos que yo le hacía a Junito eran de los troces Tonka. Íbamos a Bayamón a comprarlos. Y las muñecas, las muchachas, ¿sabe lo que hicimos él y yo? Yo no dejé de comprar el regalo, pero me los llevé a ellos. Yo no sé si Junito se acuerda de eso. Para que vieran que quien le estaba comprando los regalos éramos nosotros. ¿Ve cómo estoy combatiendo la mentira? Porque comprar el juguete al hijo no es pecado. Esa es su temporada de niñez. Allá en Río Caña, donde yo me crié, pues era hacer los cajitos. Cogíamos las latas de salsa, de salsa o de salchicha, y de una hacíamos una ruedita, y ahí hacíamos 4 ruedas y hacíamos un cajito. Pero ya cuando mis hijos nacen, estamos acá un poquito más adelantados, ¿no? Según la... Pues yo me los llevaba a ellos. Ellos no dejaban de disfrutar de sus juguetes, pero ellos desde pequeños yo los fui enseñando que éramos nosotros, que no había tal cosa como que venía Gaspar Melchor. Tras esa mentira viene otra mentira, porque pónganle la cajita con el pasto, porque... Y el diablo riéndose y gozándose. Así que nosotros tenemos, si queremos ser del remanente fiel, que es el del final, no simplemente tenemos que ver una verdad, porque hay una sola verdad, esta verdad es Cristo, y por eso es que lo que sale de Cristo es verdad, sino que estamos practicando. La forma de yo vivir en estos días me son testigos de lo que yo estoy creyendo. O con la boca digo una cosa y en la práctica hago otra. Hermano, de nada nos sirve. Entonces nos tenemos que preguntar: aquí vino de momento un virus que nadie, ni los médicos, los tomó por sorpresa, llamado COVID. Ahí llegaron las vacunas, algo experimental, porque los médicos no estaban seguros de lo que estaban haciendo, porque no sabían con lo que estaban bregando. Ahora, después que ha pasado el tiempo, ahora están las variantes, unas menos peligrosas, otras más peligrosas. Siguen apareciendo con nombres diferentes.
Y yo soy de los que creo, no sé usted, que van a seguir apareciendo más. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué? Y en medio de toda esta turbulencia que estamos viviendo y que va a ir en aumento, nosotros tenemos que examinarnos cada uno de nosotros a ver qué época, qué tiempo es la que yo estoy viviendo. Amén. ¿Será enero, que es el primer año del 2023? ¿Estoy viviendo el tiempo del COVID? ¿Estoy viviendo el tiempo de que ya se acerca las elecciones para elegir los senadores, al gobernador, a los legisladores, a los alcaldes? Otros aquí en Puerto Rico anhelan la estadidad, que Puerto Rico es un estado. ¿Por qué? Por el dinero. Pero los economistas, que son los que saben, están diciendo que la economía de Estados Unidos va cuesta abajo. Pero como la política es como el pecado, que el pecado ciega, y la política también. Entonces, si nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, o sea, pueblo apartado de las cosas del mundo, de las tradiciones, de la mentira, para Dios, entonces ahí, si somos apartados, para que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Pero tenemos que ser totalmente diferentes. En nuestras creencias, por eso es que la Biblia nos manda a que cada día nos debemos renovar en el espíritu de nuestra mente. Eso es arrepentimiento. Yo me creía antes que ser salvo pues era yo iba a misa, me confesaba, porque eso fue lo que me enseñaron. Hasta que llegó el Evangelio a mí, Dios por su misericordia me dio entendimiento que la salvación ya Él la efectuó completa en su Hijo Jesucristo. Yo lo que tengo es que creerle. Amén. Amén. Y es una salvación completa, perfecta y eterna. Y ahí todo aquel que nos hemos convertido, que hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha sido regenerado. Ese es el nuevo nacimiento. Recibimos una nueva naturaleza. Y ahí entra el proceso de que nosotros hay que ganar algo, que es el alma. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alma se va ganando a medida que nos vamos sometiendo a Dios y haciendo morir el yo, que es el centro del hombre, para que lleguemos a la experiencia que tuvo el apóstol Pablo y que lo proclamó en Gálatas 2:20 cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio y murió por mí en la cruz. Entonces, si nosotros no entendemos esto, los procesos que estamos pasando, le vamos a echar la culpa a quien no la tiene, porque es que el alma, donde están nuestras emociones, no quiere ser cambiada. Ahí están los sentimientos. Ahí está el ay bendito. ¿Eh? Donde el alma, dirigida por el yo, nos lleva, eso no es malo. ¿Ah? Donde los sentimientos
nos hacen daño. Esto no es asunto de sentimiento, hermano. Sí. Vamos viendo cómo el mundo va cuesta abajo. Las naciones. El dinero se ha convertido en el Dios de este mundo a nivel mundial. Entonces vemos cuando Cristo comenzó a predicar. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 para que veamos en qué año, o sea, en qué tiempo es que nosotros estamos viviendo. Y que le oremos a Dios. Si usted no entiende esto, pues órele a Dios. Para que espíritu de sabiduría y de revelación lleguen a nosotros. Lucas capítulo 4. Después de la tentación, Jesús vuelve a Nazaret. Verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Recuerde bien claro que Cristo en su condición humana nace como judío. ¿Ok? Como judío. Y la costumbre de los judíos ortodoxos era guardar el ¿qué? El Shabbat, o sea, el sábado. Jesús iba a la sinagoga como judío. Ahora, vamos a ver a qué él iba. Dice en verso 14, y Jesús volvió en el, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, que dice el verso 19, y a predicar el año agradable del Señor. Si usted va a la profecía, que es la que Cristo está citando aquí, la va a encontrar en Isaías 61. Y cuando encuentra la profecía de Isaías, usted va a ver que inmediatamente la profecía dice: a predicar el año agradable del Señor, escúchame bien, y el día de venganza de Jehová. Esa porción de la Escritura Jesús la omitió. Quiere decir, no lo omitió porque él se le olvidó o porque quiso o porque esa palabra que le sigue al año agradable del Señor todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Ahora, ese año agradable que el Señor viene predicando, que es al cual nosotros pertenecemos, yo me pregunto, alguien que me ilustre cuántos meses tiene ese año.
¿Cuántos días tiene ese año? Por eso hay que tener cuidado cuando se va a escudriñar la Biblia. La Biblia dice en Apocalipsis que Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado. Y estando allá dice él que en el día del Señor, Amén. comenzó a tener esa visión grandiosa que tuvo. Yo pregunto, ¿qué día era ese? ¿Domingo? ¿Sábado? Es que esos días están en el calendario gregoriano. Amén. Pero cuando Juan habla del día del Señor, no tiene que ver con este calendario en el cual nosotros estamos viviendo aquí en el planeta Tierra. En el día del Señor. Amén. ¿Qué día fue? Pues en el día del Señor. Amén. Y cuando Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, dice que nosotros los creyentes, cuando habla de la segunda venida de Cristo, no debemos de estar en tinieblas porque nosotros somos hijos del día, Amén. no de la noche. Gloria a Jesús. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Somos hijos del día o de Dios? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Juan escribiendo en su primera epístola dice que en Dios no hay tinieblas. Dios siempre está de día, inclusive en la Nueva Jerusalén. Allí no habrá necesidad de luna ni de sol, porque allí no habrá noche. ¿Por qué? Porque allí quien está alumbrando esa ciudad es Dios. Allí no va a haber tinieblas, Amén. porque en Dios no hay tinieblas. Amén. Y nosotros somos hijos del día, somos hijos de la luz, porque Dios es luz, Dios es el día, porque no hay tinieblas en él. Ay, hermano, pero esto no es para recibirlo hoy domingo. Y ya me olvidé. En nosotros debe de haber una convicción. Creer y estar convencido de que esto es así. Amén. Gloria a Jesús. De que esto es así. Cuando Jesucristo lee esa escritura, cuando comenzó a predicar aproximadamente a los 30 años de edad, ya sabemos cómo los evangelistas nos presentan la biografía de Cristo. Era el templo donde Dios ahora habita corporalmente en su plenitud, pero un templo viviente y un templo no estático, un templo caminante en las calles, con los pobres, con los necesitados, Amén. dándole vista a los ciegos, Amén. resucitando muertos, Amén. sanando enfermos. Amén. Él le dio cumplimiento a esa palabra que él leyó en Isaías. Pero cuando se fue a ir, le dijo a los discípulos, como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Y les dio la misma autoridad en su nombre para que siguieran la trayectoria que tuvo Jesucristo, para que siguieran sus pisadas. Amén. Hermanos, pero ¿qué ha pasado? Porque la iglesia comenzó
viviendo esa palabra. Ahí está el libro de los Hechos. Pero ¿y hoy? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Digo, si creemos lo que dice la Escritura, la mayor parte de las oraciones que está haciendo el pueblo cristiano con tus pastores, evangelistas, profetas, no pasan del techo de un edificio. Amén. El que estoy hablando aquí soy yo, y yo soy responsable de lo que digo, pero me aseguro hablar porque la palabra me va a confirmar lo que le estoy diciendo. Amén. ¿Por qué tanta enfermedad y no hay cura? Los médicos están locos. No encuentran qué hacerse. Los hospitales llenos, se están llenando otra vez. ¿Qué? ¿Que hay un pueblo que no está orando? Sí, hay un pueblo que está orando. Ah, lo que pasa es que Dios está sordo ya. Está viejo y no oye. Eso es. No, hermano, no. Algo está pasando. Algo está pasando. Amén. Y tenemos que caer en tiempo porque estamos en tiempos finales. Muchos conocen a Dios, pero no conocen sus caminos. Los procesos que tenemos que pasar y estamos pasando, no los conocemos, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a medio mundo y no sabemos por qué. Y Dios sabe hacer las cosas, ¿sabe? No importa cómo se nos presente la historia, Dios siempre es el que marca el curso de la historia, sea buena Sea amado. o sea mala. Ahora, cuando es mala, es que Dios es malo, que Dios no quiere, es caprichoso y que Dios... No, vamos a ver. Vamos a leer ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Porque a nivel mundial están sucediendo muchas cosas. La naturaleza se está manifestando de diferentes formas. Y en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, después que Salomón le presentó el templo que había hecho, David le había entregado los planos a Salomón, cómo era que tenía que hacer el templo, porque Dios no le permitió a David que fuera David el que hiciera el templo. Porque David fue un hombre de guerra y había derramado mucha sangre en las guerras. Y a pesar de que fue el rey de Israel, siervo de Dios, pero Dios tiene su forma de tratar. No es que David se perdió, no. Pero Dios no permitió que David hiciera el templo. Él le pasó los planos del templo a su hijo Salomón. Después que Salomón levantó el templo, que se lo presentó a Dios en oración, ahora Dios le va a hablar a Salomón. En el verso 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice esta versión, otra dice casa de oración. Escuche lo que dice el verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, este es Dios quien está hablando.
Lo que quiere decir es que la lluvia cae cuando Dios quiere que caiga. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿quién es el que va a evitar unas cosas y va a hacer que otras aparezcan? Es Dios. Pero si eso sucediere, ahora viene el verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. En eso no hay problema porque el pueblo evangélico está orando. Pero es que no es orar nada más. Dice, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Amén. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la tierra hay enfermedad que ni botándola se acaban. Hay un pueblo, pastores que piden oración, pero siguen practicando y metidos en las tradiciones y predicando lo que no es. Amén. Entonces pretenden que Dios los escuche. Es que hay que buscar el rostro del Señor. Amén. Hay que humillarse y decirle, Señor, perdónanos. Amén. Y dejar de practicar lo que el mundo está practicando. Amén. Cuando yo me convertí, a mí me enseñaban que el mundo eran las mujeres nada más las que tenían que guardar y cuidarse del mundo, porque era cuestión de pantalla, de pintura y de vestimenta y de pelo largo. Están bien lejos de la verdad en cuanto a eso. Porque si a alguien le gustaba adornar a su pueblo con oro y piedras preciosas, Dios. Amén, Señor Jesús. Pero de nada sirve un cuerpo exterior bien vestido y bonito y el interior está que no sirve para Dios. Si mi pueblo se humillare, y ahí no está hablando de tal congregación para este tiempo, porque su pueblo en ese tiempo eran los judíos, ¿no? Que cayeron, ¿cuántas veces no cayó ese pueblo en practicar lo que Dios les dijo, no lo hagan? Cayeron en la idolatría, adorando ídolos como las demás naciones. Y bíblicamente hablando, eso es adulterio espiritual. Y esa palabra me confirma lo que yo le dije ahorita. Yo soy responsable de lo que hablo, pero me aseguro hablar por lo que la palabra me va a confirmar lo que yo estoy diciendo. No hablo por hablar. Entonces usted me dirá, hermano, esa palabra fue para los judíos. Bueno, lo que pasa es que el que le está hablando a los judíos es nuestro Dios también. Amén. Es el Dios de los judíos y es el Dios de nosotros. Amén. Y que en Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Y lo que Él está pidiendo en cuanto a la santidad per se se refiere, en el pasado le está pidiendo hoy a la iglesia. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Gloria a Dios. Y que si a las 12 de la noche, para despedir el año viejo, como le llaman, están gritando, embojachándose, tirando tiros, ¿ah? Yo he aprendido, y la gloria es de Dios, que a esa hora yo estoy en profundo sueño hace rato. Amén. Yo también. Amén. Yo también. Amén. Cuando trabajé en el cuerpo de bomberos, cuando se llegaba esa fecha,
había que tirar un sorteo porque nadie quería trabajar ese día, esa noche. Ah, que es el día de despedir el año. Y yo le dije, no, no, aquí no va a ir sorteo. Yo le decía al sargento, póngame a mí que yo vengo a trabajar ese turno. Aleluya. Una cosa es lo que yo creo y otra es la que yo lo estoy practicando. Entonces, si nosotros estamos viviendo el año agradable del Señor, es porque día a día, noche a noche, tenemos que ser un pueblo gozoso, contento, siempre gozoso, como nos dice Pablo escribiendo a los filipenses. ¿Por qué? Porque el regalo más grande que nosotros hemos tenido no es el que damos a Dios, es el que Dios nos dio a nosotros. Amén. Es a su Hijo Jesucristo, en el cual cuando creemos en Él, Dios nos otorga el perdón, Amén. la justificación gratuitamente, gratis para nosotros, pero no para Dios porque a Dios le costó. Y por ese regalo nada más que tenemos de parte de Dios, que es en el año agradable de Dios, pues entonces tenemos que estar siempre contentos. Nos dé la monga, nos dé el COVID, nos dé lo que nos dé, siempre tenemos que estar contentos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Contentos, gozosos Amén. y preparados para cuando alguien nos demande de nuestras creencias, de nuestras costumbres, por así decirlo, nosotros estemos preparados para presentar defensa de la verdad. Amén. Pero la verdad no que yo predico, la verdad que yo practico. Que repito, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando usted se sienta en su casa a meditar y cree lo que dice la Biblia, yo, Víctor Pérez, Miguel. personalmente, yo estoy viendo que el llamado pueblo cristiano le está creyendo más la mentira del diablo que la verdad de Dios. Porque ¿qué fuerza moral tiene un pastor o una pastora? Tan buena oportunidad que tienen los que tienen programas de televisión para predicar esta verdad. Pero no pueden. No tienen fuerza moral porque lo están practicando. ¿Cómo le van a decir al mundo que eso es una tradición y eso es una mentira del diablo? Pues no pueden porque lo están practicando. Y yo no sé, pero aquellos que les gusta búsquese bien la historia, de dónde viene el árbol, cómo empezó eso. ¿Qué fue lo que cambió Gregorio para el día 25 de diciembre, que cristianizó ese día? Y déjenme decirle a las hermanas, digo a las hermanas, me refiero a ellas porque son las que van a la cocina. Yo me alegré cuando María me dijo, no, va a haber un almuerzo, pero después de enero. Y yo, gloria a Dios. Porque es que sí, es que si hacemos un compartir el día 25 para comer juntos, hermano, es lo mismo. Que si hacen arroz con dulce para diciembre, pero ¿por qué no puede ser en febrero, marzo, abril? Amén. Usted se va a los hogares que no son cristianos en febrero o marzo por ahí a buscar arroz con dulce. No, ya eso pasó, hermano, eso fue para diciembre. Porque esa es parte de la tradición. Ahora escuché esta mañana un anuncio
que para que la tradición siga en su apogeo van a haber festival de parrandas. No en diciembre. La van a mover para otro mes. Festival de parrandas. O sea, cada pueblo va a preparar una parranda con sus músicos, trovadores y a lo mejor hasta un concurso ahí el mejor que lo haga. Y cómo el mundo va evolucionando y la iglesia estática y para abajo, y para abajo, y para abajo. ¿Ah? ¿Y por qué si el libro de los Hechos, cuando usted lo lee, usted lee todas las cartas que hay, y usted va a ver que hay una despedida? De alguna forma, en otra la hay. Ahí termina esa carta. El libro de los Hechos. ¿Por qué en el libro de los Hechos no hay una despedida? Porque la narrativa que hay en ese libro no es la narrativa de los hechos de los apóstoles. Es la narrativa de los hechos del Espíritu Santo. Que se supone que no terminó cuando Pablo estuvo en Roma, que es donde termina. Se supone que eso continúe, la iglesia continúe, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero ¿por qué hoy el poder de Dios no está manifestándose? Aún en las predicaciones para que las vidas se conviertan. Porque el Dios era quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, no era el predicador. ¿Por qué eso no se da? ¿Por qué hoy no hay sanidades en el nombre de Jesús como empezó la iglesia? Pero uno tiene que preguntarse, bueno, pues algo está pasando. Bueno, pues, esos somos nosotros. Entonces nosotros vamos a, si queremos ser del remanente fiel. Cuando yo hablo del remanente fiel, ya ustedes saben que es de toda esa multitud tan grande a nivel mundial que hay llamados cristianos, va a haber un grupo pequeño, reducido, que son los que nos vamos a encontrar con el Señor Jesús. Tenemos que seguirnos congregando, pero esto no es todo. Esto es parte. Esto es parte. La congregación, o sea, el reunirnos tiene un propósito. Y el propósito primordial es recibir la palabra, impartir la palabra, la cual tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, según dijo Pablo en Hechos 20, cuando se fue a despedir de los hermanos de Éfeso. Y a medida que nos vamos alimentando, Dios nos está alimentando con la palabra. Pedirle a Dios que cada día aparezca yo, Víctor Pérez, menos en la escena y el incremento de Cristo sea añadido a mi vida, a ese hombre interior que Dios está edificando en nuestro interior. Cuando usted lee en Segunda de Crónicas, el templo que edificó Salomón llevaba piedras. Nosotros dice Pedro que somos piedras vivas, ¿verdad que sí? Pero esas piedras que iban a ser usadas en el templo, estaba prohibido traer esa piedra del monte, de la cantera, tal y como estaba allá, para entonces acá en el templo darle la forma que ella llevaba en el templo. Esa forma que iba a llevar en el templo tenía que venir hecha desde allá, para que cuando se montara en el templo simplemente montarla y que no hubiera alboroto. Amén. Y usted dirá, pero ¿y qué es eso? Que mientras usted me está mirando a mí, usted está mirando a Víctor Pérez. El Víctor Pérez humano. Mientras yo lo miro a ustedes, igualmente. Pero dentro de nosotros
donde no hay alboroto y nadie ve y nadie oye, el Señor está convirtiéndonos en piedras vivas. Amén. Amén. Aleluya. Dios, aleluya. En piedras vivas. Esto es algo hermoso, hermano. Sí, hermoso. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 3, dice los materiales con los cuales se va a sobreedificar sobre el fundamento, que es la roca, que es Cristo. Es en oro, plata y piedras preciosas. Los regalos que trajeron los magos eran astrólogos, conocedores de la astrología. Y no eran 3 ni 4 ni 5. Era una caravana y yo estuve escuchando que posiblemente del lugar de donde ellos salieron para llegar donde estaba el niño, podía cogerle un año. Un año para llegar a donde estaba el niño. Amén. Pero ahí no le vamos a dar el brillo a la caravana que salieron, porque no fueron 2 o 3, fueron muchos. Amén. Porque cuando iban a dar un viaje así de largo, prolongado, como era ese, no podían darse el lujo de salir pocos, porque en el camino habían ladrones. Podían encontrarse dificultades. Y no era lo mismo 3 que 1000. O sea, que fue una caravana grande la que llegó. Lo que pasa es que la gente se deja llevar por los 3 regalos que le presentaron al niño. Porque, por eso es que eran 3. Pues están equivocados el que crea que era eso. Que eran 3. Ni 4 ni 5. Era una caravana. Una caravana. Entonces, le trajeron oro. ¿Qué es el oro? ¿A quién fue que se encontraron ellos? ¿Ah? A Rey de Reyes. Al único que se le llevaba regalo de oro era a un rey. El único digno de recibir como regalo el oro era el rey. Por eso es que le presentan el oro, porque este que está aquí, este que ha nacido, es el rey de los judíos. Amén. Y va a ser el rey de todo el mundo. Aleluya. La plata, bueno, este rey, pero va a morir. Lo van a vender por 30 monedas de plata. Ese es el precio de la redención. Porque Él se convierte en nuestro redentor. Él pagó el precio. Y la piedra preciosa es el trabajo de conformación que Él está haciendo dentro de este molde para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es que Dios ni está haciendo católicos, ni pentecostales, ni asambleístas, ni... Nada. Él está edificándonos como piedras vivas para hacer un templo santo en el Señor, y que al final, cuando este cuerpo sea quitado de nosotros, que recibamos por completo el cuerpo glorificado de Cristo, todos nos parezcamos a Él. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, y el propósito de Dios por el cual usted está aquí escuchando esta palabra. Amén. Por el cual yo estoy aquí ministrando esta palabra, porque esto es para mí también. Entonces lo que tenemos que creerle al Señor. Tengamos cuidado de no caer en un desespero. Es cuestión de que creamos. Si usted lee, con esto voy a resumir, en Levíticos 25, usted va a encontrar que ahí se celebraba el año de expiación, el tiempo de expiación. Dios había ordenado a ese pueblo que guardara 7 semanas de año. Era en total 49 años. Al cumplir esos 49 años,
venía el año 50. Se parece a la fiesta de Pentecostés, pero no es igual. Ese año, escúcheme bien, léalo ahí, está en Levítico 25. El pueblo de Dios, no solamente Dios le mandó a guardar reposo, sino que ese año el pueblo tenía que darle reposo también a la tierra. Pero ¿y qué vamos a comer? La tierra, ella misma por su cuenta le va a dar lo que necesitan. Le va a dar lo que necesitan. Y en el 8º año también va a haber cosecha, porque ya pasó el tiempo. Pero el pueblo de Dios no supo estar en reposo. Ellos guardaban sí el sábado, pero ahora Dios les dijo, ahora van a haber 7 sábados de semana que son de año. Es algo más que el día 7º. Y muchos de los que saben dicen que por cuanto el pueblo de Dios no le dio reposo a la tierra, esa fue la exiliación que tuvieron en Babilonia, de los 400 y pico de años que tuvieron allá. Así es que lo que quiero decir con esto, según la palabra, es que esta escritura, que aunque uno dice, bueno, pero ¿qué tengo yo que hacer? No, Dios lo que quiere es que estemos en reposo, porque todo esto proviene de Él. Él lo que nos pide es que le creamos, Señor, eres tú. Léase la construcción del templo de Salomón. Al frente habían 2 columnas. Yo no sé si ahora voy a recordar o pueda recordar el nombre. Esas columnas tienen un nombre que cada una tiene un significado. Y como ahora no lo recuerdo, pues para el domingo se lo doy. Pero está ahí, léanlo. 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 Segunda de Crónica. Había una enredadera ahí de la fruta que compramos. De uva. Que tiene muchas pepitas por dentro. La granada. La granada, de Granada. Mira, pero ¿por qué Granada? ¿Por qué esta enredadera ahí de Granada? Lo que tiene que ver qué hay dentro de la granada. Y como ahora el templo viviente no es el de Salomón, es Cristo Jesús. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo, se presentó como el grano de trigo y dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere y resucita, ¿qué va a pasar? Se va a dar Isaías 53. ¿Va a llevar qué? Mucho fruto, y verá el fruto de su aflicción. Y aquí cada uno de nosotros, y a nivel mundial que están los creyentes, son el fruto de las aflicciones de Cristo, porque Él está llevando mucho, pero mucho fruto para Dios. Amén, hermano. Amén. La paz de Dios es con todos. Y a los hermanos que se comunicaron, que están conectados, Dios les bendiga. Amén.